Merci de nous donner de votre temps, Pedro Almodóvar. C'est un honneur. L'honneur est pour moi. J'ai adoré votre livre, déjà parce que les histoires sont géniales, mais aussi parce que c'est vraiment un privilège quand on aime un artiste d'avoir accès à des textes aussi variés et aussi personnels. On a l'impression qu'on peut mieux connaître votre créativité et mieux connaître vos obsessions. Vous diriez que c'est quoi vos obsessions? Bueno, es cierto que mis obsesiones están en el libro y muchas de ellas tienen que ver con la literatura. O sea, hay autores que desde muy pronto me han obsesionado y que han ido apareciendo en mis películas porque, como digo en la introducción, todo lo que leo, todo lo que veo en cine, todo lo que escribo y todo lo que hago en películas está mezclado de un modo indisoluble. Entonces reconozco que desde que soy consciente que empecé a leer libros, hay autores, por ejemplo, como Tennessee Williams o Jean Cocteau, que me obsesionaron incluso sin llegar a entender del todo lo que decían, porque yo era un puber. Pero noté que me hablaban muy directamente a mí, aunque yo vivía en un pueblo, era un niño, pero todavía no entendía todo acerca del deseo, pero sí acerca de la soledad y acerca de vivir en una sociedad hipócrita donde casi todo estaba prohibido o mal visto. Recuerdo también que, o sea, no solo los leía, sino también veía pues las películas La gata sobre el tejado de zinc o, quiero decir, La noche de la iguana. Estoy hablando del principio de los 60. Y desde el primer momento, lo mismo con Jean Cocteau. Cuando vi en televisión La voz humana, interpretada por Anna Magnani y dirigida por Rossellini, desde el principio noté una identificación absoluta con el texto. Y, por ejemplo, esa es una de mis obsesiones. Cocteau aparece en el año 86 en la ley del deseo. Aparece como inspiración para mujeres al borde de un ataque de nervios. Y después aparece ya finalmente, hace 3 años, en inglés, The Human Voice, with Tilda Swinton. C'est une des choses que j'ai préférées dans votre livre, c'est découvrir votre manière de créer. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est une manière, vous le disiez, qui s'inspire d'énormément de choses. Sí. Et il y a des références très prestigieuses, très anciennes, comme des grands auteurs que vous citez. Mais vous dites qu'il y a aussi des rencontres dans la rue, des conversations entendues, que vous utilisez tout pour vous inspirer. Et de la lectura de faits divers, de la lectura de las páginas de sucesos. Eso me ha inspirado muchas veces. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo orgánico, por ejemplo, en Todo sobre mi madre, la protagonista es una enfermera que trabaja en la Organización Nacional de Trasplantes. Entonces, todo eso viene porque leí en El País que había una psicóloga que daba un seminario a médicos que tenían que hacer trasplantes para decirles el mejor modo de explicarle a un familiar que su hijo, su padre, su marido había muerto. Entonces fui a verlos y era una especie de teatro, de teatrillo, de dramatización de esa situación. Los médicos estaban en un lado, la enfermera hacía de madre, hermana de la víctima y hacían un ejemplo de cómo sería la conversación para decirle su marido ha muerto o su hijo. Entonces me interesó mucho y convertí a Manuela en la protagonista, que además, y por ejemplo en la misma película, por esa época o antes, había leído en lo que llamamos revistas del corazón. Entonces descubrí que había en Barcelona un grupo de monjas de Cáritas que se dedicaban a, más que a redimir, a acompañar y ayudar a travestis y a mujeres trans que hacían la carrera y vivían con ellas en el mismo lugar. A mí me pareció un hallazgo increíble. Entonces, el papel que hace Penélope Cruz
de esa monja que va a los lugares donde se prostituyen. Estaba también inspirado en... Est-ce que vous avez des idées tous les jours pour des films? No. Desgraciadamente no. Porque cuando te viene una idea es una especie de regalo. Bob Dylan hablaba muy bien de la inspiración y decía que para él era como levantarse por la mañana y encontrar ya la letra de la canción que iba a cantar, que alguien se la había escrito. No tengo, desgraciadamente no tengo todos los días. Y recuerdo una época, quiero decir, hace cuando tenía 20, 30, 40 años, en que sí que casi todo me excitaba intelectualmente y la mayoría de las cosas me provocaban ideas, pero eso ha ido decreciendo con el tiempo. Ahora tengo menos ideas que hace 30 años y soy muy triste por eso. Oui, mais pourtant, vous écrivez dans le livre quelque chose que je trouve génial et inspirant. Vous dites que votre parcours initiatique n'est pas terminé, encore aujourd'hui, que vous continuez à apprendre. Sí, y espero que continúe, porque a mí actualmente, ahora estoy terminando una película que se llamará, en inglés, es en inglés, es mi primera película en inglés, The Room Next Door, o sea, la habitación de al lado. La chambre d'à côté. Okay. Y estoy tan excitado y tan poseído por la historia como cuando hice la primera película. Entonces yo lo que espero es que cada cosa que escriba no solo me interese hacerla, sino que sienta la misma pasión por hacerla, porque de ese modo es como he hecho 23 películas y si falta esa pasión yo ya no podría seguir haciendo. J'ai été surprise de voir dans le livre que vous citez aussi des références d'auteurs français d'aujourd'hui. Vous citez Leila Slimani, Emmanuel Carrère. Est-ce que pour vous, c'est un devoir quand on est créateur? Christine, ¿cómo se llama? La escritora de Viaje a el Este. Ah, Christine Angot. Ya. Ça aussi. Je me demandais, est-ce que pour vous, c'est un devoir, quand on est créateur, de continuer à se tenir au courant des nouvelles choses? Y es un modo de vivir también. O sea, porque la lectura yo creo que es uno de los placeres más longevos que duran durante toda nuestra vida. Y no es solo el placer de leer, o sea, en mi caso, al placer de leer se unen más cosas. Porque, o sea, aunque no hago todas las ideas que me sugieren los libros, pero todos mis libros están con muchas notas alrededor de la página. Entonces sí, tengo mucha curiosidad por cuáles son los nuevos autores que están haciendo. Ya te digo que yo leo todos los días y para mí es un acto muy, muy importante. No hay día que incluso aunque esté cansado no lea. Y también, hablando por ejemplo del libro, hay partes un poco de autoficción, entonces ponía como ejemplos a Emmanuel Carrère o a esta mujer, o a Christine, porque yo creo que uno de los países donde más éxito ha tenido la autoficción es en Francia. Y de hecho, uno de mis autores favoritos de todo lo que leo es Emmanuel Carrère. Y Annie Ernaux aussi. John Waters, à qui on compare parfois vos films, a écrit dans son livre que le jour où on arrête de se tenir au courant de ce qui se fait de nouveau, on devient automatiquement un vieux con. Sí, yo creo que tiene razón. Hay otra frase muy graciosa de John Waters, al cual conozco y es amigo mío, que en uno de sus libros decía: si ligas con un chico, vas a su casa y ves que en la casa no hay ni un libro, vete y no folles con él. J'ai l'impression que dans vos obsessions, il y a les femmes, mais pas seulement les femmes ensemble. Dans vos films et dans les histoires de votre livre, parfois les femmes sont rivales au début, mais elles finissent toujours rassemblées et alliées, et généralement alliées face aux hommes.
Aujourd'hui, il y a un concept dont on parle beaucoup, c'est la sororité. Est-ce que vous avez été l'un des premiers cinéastes de la sororité? Sí, absolutamente. Desde muy pronto, en mis películas están llenas de mujeres y mujeres que pueden enemistarse, pero siempre se ayudan. O sea, todo sobre mi madre es un ejemplo de ello. Pero también, por ejemplo, la última película que he hecho, de Room Next Door, quiero decir, esa vez acerca de dos amigas y cómo se ayudan en una situación límite. En todas ellas, en Volver, en todas ellas, la sensación de género que se ayuda a sí mismo porque normalmente está maltratado por los otros personajes que son masculinos. Eso ha existido siempre en mis películas. Yo creo que se debe al reflejo yo fui un niño educado por mujeres, quiero decir educado, que siempre estaba con mujeres, porque las madres nos llevaban siempre con ellas y si tenían que hacer algo, pues te dejaban con las vecinas. Entonces yo he crecido en los patios manchegos, oyendo cosas y viendo además cómo entre todas se ayudaban. Eso está muy claro en Volver, que la vecina le toca siempre en la ventana al personaje de Susan Preave y hasta que no la oye, porque es mayor, si no la oye es que está muerta. Entonces si la oye le dice que qué quiere y le trae el pan todos los días. Eso es así como he vivido mi infancia, viendo cómo las mujeres, a pesar de tener teóricamente un papel secundario, pero eran realmente las que se ocupaban de toda la vida de las familias y de ayudarse unas a otras. Y, o sea, todo el vecindario era una especie de prolongación de la familia. Entonces yo creo que eso se me ha quedado muy grabado en mis películas y la sororidad es algo en lo que siempre he creído y mis películas están llenas de ello. Aujourd'hui, une partie de la jeunesse aime jouer avec les frontières du genre, abattre les frontières de genre. Vous, ça fait des années que vous filmez des femmes trans qui jouent des femmes cisgenres et vice-versa. Et vos personnages sont souvent affirmés et relativement acceptés dans leurs identités. Vos films ont normalisé beaucoup de choses avant que la société les normalise, plus que la société les normalise. Yo trataba de normalizarlo. O sea, por ejemplo, en el año 86 del siglo pasado, en la Ley del Deseo, España no era así como yo la cuento en la película. Quiero decir, una mujer transexual seguía significando algo extraño, pero el gran poder que tenemos los directores, si además escribes la historia, es que impones tu modo de ver el mundo y tu mentalidad. Y para mi mentalidad yo quería poner a una mujer transexual como un personaje normal. Le ocurrían cosas, pero eso como a todos en la película, porque esa es la trama, pero no era acerca de el problema de ser transexual, no. Y afortunadamente ahora la sociedad española y la sociedad en general ha cambiado muchísimo con respecto a todas las otras alternativas en cuanto a género, incluso a decidir que no perteneces a ninguno de los dos. Creo que es muy importante que la gente joven se dé su tiempo para pensar verdaderamente cuál es el género con el que se identifica. Y si no se identifica con ninguno, pues fluir entre los dos. Parce qu'il y a certains réalisateurs qui veulent faire un miroir du monde. Vous, j'ai l'impression que vous montrez des films un peu en avance sur le monde, un peu plus tolérants, un peu plus... Sí, yo no quiero ser pretencioso, pero quiero decir lo mismo que te he dicho antes, que yo era consciente de que el mundo no era exactamente así, pero yo quería imponer que el mundo era así, no por superioridad, sino porque era real. Yo vivía también en ese mundo y ese mundo existía. Entonces yo traté de, como tú has dicho, normalizarlo. Y no creo que sea yo uno de los motores de los cambios sociales que ha habido respecto al género, pero está muy bien que, bueno, es decir, que ahora mismo todo se contemple como dentro de la normalización, a pesar de estos grupos de ultraderecha que hay en toda Europa que están obsesionados con todas las cuestiones de género.
L'écrivain Paul B. Preciado, qui est un écrivain trans, Yep. vous a écrit une lettre d'amour dans le journal français Libération. Et il dit cette phrase: « Merci Pedro Almodovar d'avoir inventé des histoires qui nous ont permis, à nous les trans, de pleurer et de rire avec les hétéros et les cis. » Ajá. Et je me demandais si quand vous faites un film, vous avez un public ou des publics en tête avec l'envie de les réunir. Cuando haces una película, sabes, el público no existe, porque no lo conoces, no tiene cara, es una masa sin cara. Entonces, y sobre todo cuando haces películas personales, quiero decir, Hollywood tal vez tiene en mente un público y hace películas con una fórmula concreta, pero no siempre aciertan, porque el público es misterioso. Entonces yo primeramente cuando escribo y cuando ruedo nunca pienso en el público. Solo me preocupo de que la historia que cuento esté clara y sea entendible. Y una vez que termino la película, por ejemplo ahora que estoy a punto de terminarla, ahí es cuando pienso en el público y me pongo muy nervioso porque siempre me pregunto, pero esta historia ¿a quién le va a interesar? ¿Habrá alguien a quien le interese? Esa incertidumbre sigue existiendo, pero aparece al final del proceso, no al principio. No al principio. J'aimerais parler du désir. Vous êtes le cinéaste du désir. Votre maison de production s'appelle Le Désir. Selon une étude parue il n'y a pas longtemps, dans les films qui marchent le mieux au cinéma, il y a 40% de sexe en moins qu'il y a 25 ans dans les films. Et environ la moitié des moins de 30 ans trouvent que les scènes de sexe dans les films sont inutiles. Je me demandais ce que vous en pensiez. Es cierto, pero es cierto que hay menos escenas de sexo. Por ejemplo, yo incluyo menos que antes, pero tal vez porque ya en mi juventud fui muy explícito y ahora mismo puedo hacer una elipsis, pero sí en películas como Attache-moi era muy importante, entonces tengo que mostrarlo porque forma parte de la historia. Pero y yo creo que en efecto hay un mayor pudor a la hora de mostrar las escenas eróticas en las películas. Pero hay excepciones que a mí me alegran mucho. Por ejemplo, en Titane, de Cournot. Julia Ducournau. Sí, una película que a mí me gusta mucho. Hay escenas muy, muy explícitas y es muy valiente en el modo de mostrarlo. Últimamente, Poor Things, de Yorgos Lanthimos, también es una película muy explícita acerca de eso. Creo que hay suficientes excepciones y suficientemente interesantes como para pensar que ha decrecido la presencia, pero que siguen existiendo directores y directoras, básicamente, muy explícitas con respecto al deseo sexual y a mostrarlo. En este momento, que yo creo que las directoras, o por lo menos se me ocurren varias, están mostrando el deseo femenino de un modo que los hombres nunca habíamos hecho. Es muy interesante que la mujer hable de sí misma en ese territorio, porque ya sea gay o heterosexual, el hombre no conoce del todo cómo es el deseo femenino, y algunas autoras lo están haciendo. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la différence entre filmer quand on est une femme et filmer quand on est un homme. Et vous, vous êtes un peu une exception, parce que vous êtes un cinéaste homme qui a très bien filmé les femmes. Et là, vous dites que même vous, il y a une limite à ce que vous pouvez comprendre du désir féminin et raconter du désir féminin. Sí, yo creo que es algo muy misterioso, también porque la mujer ha hablado menos en ese aspecto, y también porque se debe al predominio masculino en esa situación, en las situaciones eróticas. Las directoras y mujeres están hablando de ello, y yo entiendo que los hombres, por mucho
que hayamos intentado entender a la mujer. Y yo creo que entiendo muy bien a los personajes femeninos, pero respecto al sexo hay algo que no sabemos del todo. Por eso es muy bueno que las jóvenes directoras hablen de sí mismas en ese terreno, porque nos están desvelando algo nuevo. Vous avez incarné la voix de la marge, de l'underground. Sí. Aujourd'hui, les codes sont très différents. La culture mainstream est plus queer, il y a moins de tabous. Comment vous regardez ça? Bien, por un lado, es bueno que lo queer se haya puesto de moda. Quiero decir, en todos los programas de televisión hay un personaje queer. Yo creo que es un avance, a pesar de que es también una especie de moda. En cualquier caso, es lo más cerca que vamos a estar de la normalización y de la diversidad. O sea, yo creo que es bueno. Lo que sería importante es que lo queer no se convirtiera en una moda solo, sino que se quedara como parte de la cultura actual, porque todavía no ha llegado a normalizarse del todo. Y de hecho, sobre todo socialmente, en España, por ejemplo, que es un país muy abierto con respecto, yo creo que fue el primer país de Europa en que se legalizó el matrimonio homosexual, pero, por ejemplo, con la aparición desde hace como 5 o 6 años de un partido de ultraderecha, han aumentado los ataques en la calle homófobos. Entonces, creo que todavía no se ha conseguido equiparar el cine mainstream con un cine o series con personajes homosexuales. Pero afortunadamente está mucho más presente que antes. Yo creo que eso es bueno en sí mismo. No es suficiente, pero es bueno. Il y a beaucoup d'artistes de votre génération qui disent beaucoup « c'était mieux avant »,« l'art, c'était mieux avant ». Vous dites jamais ça? A mí no me gusta, me parece que la nostalgia es un género menor. Creo que algún intelectual francés lo dijo. Pero bueno, históricamente, si hay que hablar en plan sociológico yo nací como cineasta en los años 80 y nací a la vez que la democracia española. Entonces fue una coyuntura perfecta porque las películas que yo quería hacer, que eran como tipo las de John Waters, no hubieran sido posibles antes. Entonces nací justo en el momento en que podía hacerlo. Aquellos años 80 fue una década de libertades absolutas por primera vez para nuestro país y de las que disfrutamos especialmente los que éramos muy jóvenes, porque teníamos la fuerza de pasarnos la noche de fiesta y poder ir a trabajar, en mi caso, a la compañía telefónica, que iba directamente desde una discoteca a la telefónica. Entonces, yo no quiero ser nostálgico, pero hay una realidad. Por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta y me afirma. Una película como Entre Tinieblas es una historia de monjas que redimen a pecadoras y que se han olvidado de Dios hace mucho tiempo y que acompañan en el pecado a esas mujeres que tratan de redimir. Entonces las monjas acaban siendo junkies de heroína, etc. Esa película se filmó en el 83 y se estrenó en el 83 sin ningún problema en España. Ahora mismo, quiero decir, hay un sentimiento que se llama un sentimiento religioso, de herir la sensibilidad religiosa de los católicos en España. Entonces hay mucha gente que me dice que yo no podría haber hecho ahora las películas que hice en los 80. Entonces probablemente sea cierto. O sea, yo me hubiera atrevido a hacerlas, pero lo que sí es cierto es que hubiera tenido mucho más problemas de distribución y de exhibición. Vous avez parlé de politique et de ce parti en Espagne qui est en train de monter. Je crois que le leader du parti Vox a dit qu'il voulait éradiquer la culture des minorités. Il y a un combat. En France, c'est un peu pareil. En ce moment, on a très peur. En France, c'est comment se dit, pire. Oui, très pire. On a des forces politiques homophobes, transphobes qui sont à ça du pouvoir en ce moment.
Est-ce que vous pensez que ça va impacter le futur de la création en bien, en mal, si ces forces-là arrivent au pouvoir? Yo creo que va a provocar una reacción más radical por parte de la gente que no está de acuerdo con eso, que no está de acuerdo con, quiero decir, las minorías son el futuro. O sea, si no favoreces, o sea, pero claro, es lo contrario a la política neoliberal. O sea, solo se hace aquello que funciona. No, o sea, hay que proteger, y curiosamente Francia siempre ha sido un ejemplo para eso. Hay que proteger, en el caso de los cineastas, a aquellos cineastas que hacen unas películas muy minoritarios, porque esos y la influencia de esos cineastas se va a ver en el futuro. Son los cineastas que van a inspirar a nuevos cineastas. Entonces, no se puede solo proteger la cultura mayoritaria. O sea, es un error absoluto, porque es como negarte a que haya futuro. Entonces, por un lado, quiero decir, todo lo que sea la dictadura de lo políticamente correcto es limitativo, porque no solo, aunque no exista censura, pero la peor censura que puede haber es el escritor o el director que se trate de censurarse para no caer, para no ofender a nadie. Es decir, el artista ofende siempre, desgraciadamente, porque yo cuando me pongo a escribir no quiero ofender a nadie, pero sé que en ese momento estoy ofendiendo a alguien, porque los seres humanos somos muy variados, tenemos ideologías muy distintas, modos de ver la vida muy distintas. Entonces hay algunos a los que le vas a ofender aunque tú no quieras, pero eso no puede ser una razón para que tú no escribas. Hay que escribir con absoluta libertad, porque ese es el modo más generoso en que un artista se puede mostrar a los demás. Entonces yo creo que de haber reacción entre los artistas, yo espero que no sea, o sea, que sea una reacción en contra. Desde mi punto de vista, me he vuelto más radical en contra de todo lo que dicen y hacen, en este caso en España, el partido de ultraderecha, que ahora tenemos dos partidos de ultraderecha, cosa que es una locura. ¿Vous pensez que le pouvoir du cinéma va monter ou baisser? Estamos, quiero decir, el cine se ha convertido en una profesión crepuscular. Ayer mismo, hablando con alguien, me decía que estaban cerrando cines en los Campos Elíseos, que ha sido la gran avenida de los cines, y eso es una noticia muy triste. En España se han cerrado cientos de salas, y, o sea, de hecho hay regiones en España que no tienen una sola pantalla. A mí eso me duele muchísimo y no sé si eso es una situación reversible. Parece difícil, yo quiero ser optimista y quiero creer que habrá un momento en que la gente joven de pronto vea Lawrence de Arabia en una pantalla muy grande y diga, esto no se parece a ninguna experiencia que haya tenido hasta ahora, y entonces empiecen a ver películas en las salas de cine. Pero el momento es malo en general. En España es muy malo, pero veo que aquí también, en Estados Unidos también. El cine ha dejado de ser el motor y el protagonista de que un grupo de personas vaya a una sala y comparta una película con otros desconocidos. Desgraciadamente se puede ver en muchas de otras maneras, pero yo, y espero que Francia también siga manteniendo esa postura, la de que las películas se ven antes en las salas de cine y después en las plataformas. J'ai une dernière question. Si vous aviez des conseils à donner aux jeunes gens de 20 ans qui nous regardent, ce serait quoi? Gente joven que quiere hacer cine o... Sí o no. Es consejos. Consejos en general. Quiero decir, no me siento tan sabio como para poder dar consejos, pero creo que hay algo muy importante ahora para la gente joven, y es que la información
no la reciban exclusivamente de un lado, por ejemplo, de las redes sociales. O sea, yo les aconsejaría que además de TikTok, de Instagram, de todas las redes sociales, presten atención a la misma realidad, pero contada por otros periódicos, algunos de ellos digitales, la mayoría digitales, con otra ideología, y no solo con otra ideología, con otro modo de contar la historia, para que tengan una visión del presente más rica y más real. Porque la visión, o sea, si uno, por ejemplo, sigue solo a los influencers, va a tener una idea del mundo y de sus propias posibilidades pequeña y muchas veces irreal. Entonces, creo que algo importantísimo, no solo para los jóvenes, sino también para todas las sociedades, es una buena y plural información. O sea, ahora mismo que todos estamos preocupados por el aumento de la ultraderecha, parte del origen está en los medios de información, que se hace peor periodismo que antes, y eso es importantísimo. El auge, por ejemplo, de la ultraderecha está basada en la mentira, está basada en noticias falsas. Entonces, que sean lo suficientemente inteligentes como para contemplar o no creerse todas las noticias y contemplar cómo se dicen en otros medios. Dernière question. Ok. Bonus. Yes. Et du coup, des conseils pour les jeunes qui aimeraient faire de l'art, ce serait quoi? Que no piensen en el mercado. Porque, por ejemplo, una de las ventajas que tenía la generación a la que pertenezco, en los 80, era que el mercado no existía. Hacíamos las cosas porque nos gustaba hacerlas y nos excitaba hacerlas. Pero, desgraciadamente, los jóvenes que están empezando ahora a hacer cine, escritura, bande dessinée, musique, cualquier... de inmediato con lo primero que hacen tienen que competir en el mercado. Y eso es muy injusto porque cuando estás empezando tienes que encontrarte a ti mismo y tienes que desarrollar hasta encontrar qué es lo que quieres hacer. Entonces no te dan ese tiempo. Entonces creo que de momento no piensen en hacerse ricos, que piensen en qué es lo que les hace vibrar y que actúen como tal, con el corazón y con su instinto, y que no se vengan atrás porque lo primero que hacen no sea un éxito mayoritario. Hay veces que con que le gustes a 10 personas es suficiente, porque que te conviertas en alguien muy importante para 10 personas es suficiente, porque esas 10 personas extenderán el mensaje de lo que estás haciendo y poco a poco conseguirás gustarle a muchas más. Bon, j'espère que cette interview va plaire à plus de 10 personnes quand même. Okay. Sí. Muchas gracias, señor Almodóvar. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Merci beaucoup.